Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Este viernes con el que empezamos el diplomado en pensamiento crítico electoral, y el día de hoy voy a hablarles sobre las nociones de justicia en John Rawls y Robert Nozick, dos norteamericanos que tuvieron una época importante, una época de gloria en los años 1970. Y aunque parezca que es muy lejano, estamos hablando de casi 50 años, prácticamente, hoy en día me parece que trabajan un panorama, o trabajaron un panorama que todavía estamos viendo en nuestros días. Y sobre esto vamos a platicar el día de hoy. Me voy a permitir compartir algunas láminas. Esta sesión, la verdad es que es una sesión que con el paso de los años en la pandemia, creo que he ido puliendo y me parece que ha quedado un material sumamente interesante. Espero que la sesión de hoy sea para ustedes muy didáctica y enriquecedora. ¿Quiénes son John Rawls y Robert Nozick? Bueno, vamos a dar algunos datos básicamente. John Rawls, o John Bordley Rawls, nació en Baltimore, Maryland, en 1921 y murió en Lexington, Massachusetts, prácticamente en la zona de Boston, en el año 2002. Fue un profesor muy renombrado en la Universidad de Harvard y es conocido, sobre todo en México, por un libro que se llamó Una teoría de la justicia, que editó Fondo de Cultura Económica, si yo mal no recuerdo. Por otro lado, también tenemos a su principal némesis, diríamos. Vamos a ver si es un némesis en realidad, o una persona que se dedica a rebatir muchos de los pensamientos de John Rawls, que se llamó Robert Nozick. Nació en Nueva York en 1938 y también murió en la misma ciudad de Nueva York en 1938. Parece que no se movió mucho de la costa este de los Estados Unidos. Fue docente en la Universidad de Harvard, de Columbia, Oxford y Princeton. Ocasionalmente se movió al lado oeste. Este autor es conocido como una respuesta a una teoría de la justicia de John Rawls con un libro que salió en 1974, 3 años después de la teoría de la justicia de Rawls, que se llamó Anarquía, Estado y Utopía. Ambos autores fueron reconocidos durante la administración del presidente Bill Clinton en los Estados Unidos como autores esenciales del pensamiento contemporáneo. Y aquí me gustaría explicar este contexto para que vean ustedes qué tan diferentes son y qué tan distintos, o qué tan semejantes, perdón, qué tan diferentes y distintos son y qué tan semejantes son. Para poder entender esto, les decía yo que había que entender por qué a Bill Clinton le parece que eran dos autores esencialmente importantes. Y para poder entender esta idea, me voy a remitir a una obra de probablemente el intelectual más importante cercano a Bill Clinton, que se llamó Robert Reich. Robert Reich escribió un texto, escribió muchas cosas, es un hombre muy interesante, muy inteligente, un verdadero académico contemporáneo. Escribió un texto que se llamó El trabajo de las naciones. Lo escribió a finales del siglo XX, sobre todo en los años 90, como un texto de preparación para lo que iba a ser el capitalismo del siglo XXI. Y precisamente esta idea del capitalismo del siglo XXI va muy ligado con las ideas de justicia de Rawls y Nozick. Voy a explicar qué es lo que dice Robert Reich en su obra. Dice que el trabajo de las naciones es generar la riqueza de los particulares. Esto es la tesis esencial. El trabajo de las naciones es generar la riqueza de los particulares. Y cuando me refiero a los particulares, me refiero a todos los integrantes de una nación. Vamos a pensar ahora en el caso de Inglaterra. El día de ayer murió la reina Isabel II. Inglaterra, o bueno, el Reino Unido, o el Imperio Británico, como quieran ustedes
bueno, es que son tres cosas diferentes, pero bueno, lo que actualmente se conoce como la Commonwealth, tenía una serie de colonias. ¿Y cuál es la idea de la colonia y del colonialismo? Por ejemplo, Inglaterra tuvo colonias, España tuvo colonias, nosotros fuimos una colonia de España. ¿Cómo funciona la idea de la colonia? Esto me parece que es importante, porque aquí vamos a entender a Rawls y Nozick en ese sentido. La colonia existe cuando una nación extranjera o una nación distinta a otra nación tiene un monopolio de comercio y producción en un territorio. Por ejemplo, Inglaterra en la India. Cuando Inglaterra monopoliza la producción de algodón en la India, la fabricación de ropa en la India y el comercio de ropa en la India, los hindúes se ven obligados a sembrar el algodón, pero para que se vaya a fábricas de ropa en Inglaterra, en Manchester, muy concretamente, los ingleses fabriquen la ropa que van a vestir los indios, ¿no? Y van a tener que comprar, si quieren ropa, van a tener que comprar esta ropa inglesa o esta ropa de Manchester, que sale de Manchester, de algunas otras fábricas de Europa, con vinculación a Inglaterra, y de algún modo, esta es la idea de colonialismo. Es un país que produce la materia prima, podría producir su ropa, pero está prohibido en la India. Entonces se llevan el algodón a Inglaterra, a Manchester, se hace la ropa, la regresan a la India para vendérselas a los hindúes. Eso es propiamente colonialismo. ¿Quién gana aquí? La función de la corona británica, o de la corona de la casa de Windsor, es permitirle a los empresarios de Manchester producir ropa, tener una venta segura y generar su riqueza. Esa diría que es el trabajo de las naciones, según Robert Reich. Lo mismo ocurre con cualquier otro país o cualquier otra nación que ha tenido labores colonialistas. No se vayan ustedes tan lejos, el cacao que se producía en México va a Alemania, se producía y nos lo vendían nosotros nuevamente, ya azucarado y un montón de cosas así. Estas son formas coloniales, por decirles lo menos. Estas formas de operar el colonialismo. Pero entonces lo que dice Robert Reich es que precisamente lo que hace una nación es poner condiciones para que los particulares se desenvuelvan económicamente. Una nación que no tiene este objetivo, esta finalidad, pues mantiene un estatus primitivo de nación-estado, ¿no? Y prácticamente en el siglo XX esto casi no existe, todavía existe en algunos lugares, pero prácticamente ya no existe porque son figuras que económicamente no son rentables ni pueden existir, salvo en la mente, en la abstracción de alguien que cree que darle una forma nueva al feudalismo, pues puede ser muy lucrativo. O por lo menos responder a condiciones sociales de igualdad, aunque no haya una producción ni riqueza. Bueno, esta es la idea de la labor de las naciones de la administración Clinton, de acuerdo a los estudios de Robert Reich. Ahora bien, ¿quiénes son John Rawls y Robert Nozick y qué proponen estos dos autores? John Rawls, bueno, primero voy a empezar con Robert Nozick para que se entienda un poco esta idea colonialista. Si la finalidad y el objeto de las naciones es que se genere la riqueza de los particulares, Robert Nozick, un poco en una visión originalista, como se pensó con los migrantes ingleses en el territorio de Norteamérica actualmente,
ellos querían una condición de libertarismo en el que querían que el Estado precisamente o la nación les permitiera desarrollar su riqueza como particulares. Le piden al Estado que nada más ponga las condiciones mínimas básicas, pero que no intervenga en el resto de las actividades, que simplemente ponga las condiciones básicas para que ellos puedan desarrollarse económicamente. De ahí, por ejemplo, que el libertarismo proponga que el Estado solamente brinde la infraestructura básica y el resto debe ser desarrollado por los particulares. Si hay una infraestructura o hay una planeación de producción o hay unos convenios para que se haga un comercio entre Estados Unidos en vías canales de Asia, México podría, por ejemplo, pactar un acuerdo para que la producción de Estados Unidos bajara por el Golfo de México en barcos, se instalara en trenes en el sureste, en Yucatán, por ejemplo, y los trenes movieran mercancía en dirección al oriente, hacia el oeste, para que pudiera embarcarse en barcos hacia el oeste y pudiera llevar mercancías hacia China. El Estado solamente tendría que poner estas condiciones de contrato y en todo caso ayudar a la producción, a la generación de esta infraestructura, o bien concesionarla en este caso. Y si el Estado la está aportando es porque tendrá alguna ganancia para que se muevan esas mercancías y pueda haber algún tipo de riqueza generada con ese tipo de actividad. O bien, como ocurre con el gobierno de Peña Nieto, el de Salinas de Gortari, o el de Ernesto Zedillo, es privatizar esas vías para que ni siquiera el Estado tenga que gastar en esa infraestructura, sino que se concesiona. Eso sería una visión libertaria. En cambio, John Rawls, en la idea de que también haya un desarrollo económico, toma una posición no tanto libertaria, sino una posición liberal, lo que hoy podríamos llamar una visión socialdemócrata, en la que el Estado no tendría que desaparecer casi en su totalidad, sino más bien tener una presencia que sirva como mediador, regulador, que efectivamente participe y que ayude. Fíjense que esto es muy importante. En el libertarismo hay unas condiciones, diríamos, casi darwinistas o lamarckianas, de Lamarck, en las que los más fuertes se hacen ricos y los que están en peores condiciones socioeconómicas, pues se subordinan a trabajar para los más ricos y no hay un desarrollo económico. Pero John Rawls diría, en ese caso, el Estado debe de ser mediador y apoyar a estos sectores sociales no económicamente rentables, que solamente tienen su mano de obra, para en todo caso aliviar las condiciones socioeconómicas y ir dando oportunidades a estos grupos. Tal vez los abuelos no tuvieron las mismas oportunidades, pero con estudios, con posibilidades de infraestructura socioeconómica nueva, tal vez los hijos o los nietos pueden crecer económicamente en estas direcciones socioculturales y económicas. Entonces John Rawls todavía habla de un Estado como un poco más mediador. En cualquiera de los dos casos, si dan cuenta, y la administración Clinton va en esa línea, efectivamente la nación o el trabajo de las naciones es apoyar al desarrollo de los particulares. En el caso del libertarismo de Nozick es libre demanda o libre mercado de oferta y demanda de mano laboral y de inversión. Y en el caso de John Rawls, todavía trae esta idea de tratar de mediar y encontrar formas de conciliación y de apoyo en las que el Estado trate de sacar adelante a los sectores marginados o no tan beneficiados con el desarrollo económico. De esta manera, tal vez la Fundación Clinton o el gobierno Clinton muestra cómo sí hay que apoyar a estos grupos libertarios en gran parte porque de algún modo son los que generan gran cantidad de riqueza.
pero también por el otro lado, mantener un equilibrio con sectores no tan desarrollados. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero durante la época del sexenio de Ernesto Zedillo, México tuvo una crisis económica brutal y el gobierno de Bill Clinton inyectó importantes cantidades de dinero a México para que no fuera devastado económicamente y no tuviera una crisis mayor que pudiera incluso arrastrar a los Estados Unidos. Ahí incluso tienen ustedes una imagen de un gobierno liberal, socialdemócrata a nivel internacional. En fin, hasta aquí este punto. Los libertarios como Robert Nozick siguen esta parte originalista de los patriotas independentistas de 1776 en los Estados Unidos. De hecho, aquí tienen ustedes la imagen de la bandera de Gadsden que dice "Don't tread on me", o sea, no pases sobre mí. Como diciendo, no, Estado, no te metas, no me pises, déjame que yo me desarrolle naturalmente, ¿no? No pises a tus ciudadanos. Y es una bandera de color amarillo porque precisamente propone que el icono libertario es la generación del oro y de toda aquella riqueza que parte de lo que es medible en patrones de oro. Una vez visto esto, vamos a platicar un poco ahora sobre John Rawls. John Rawls es discípulo de dos personajes muy importantes. Por un lado, Herbert Lionel Adolphus Hart, y por el otro lado, este hombre que ven ustedes en medio, con su moñito negro, que se llama Friedrich von Hayek. Está custodiado o está protegido del lado derecho por un gran economista que fue su maestro, que fue Ludwig von Mises, y del lado izquierdo por la esposa de precisamente Ludwig von Mises, que es Margaret von Mises. A quienes les guste el mundo jurídico, Ludwig von Mises y Margarita se casaron teniendo como testigos teniendo como testigo principal de la boda a Hans Kelsen, el cual era muy amigo de Ludwig von Mises y también fue maestro de Friedrich von Hayek. O sea, hay una tradición jurídica muy interesante. Y también piensen ustedes que la persona con la que Kelsen tuvo un diálogo muy abierto en Estados Unidos fue precisamente con Herbert Lionel Adolphus Hart, quien escribió un ensayo muy corto que está en cuadernos de la UNAM, unos cuadernos de la UNAM, unos cuadernos que se llama Una visita a Kelsen de Hart, donde habla y dialoga con Hans Kelsen. Bueno, aquí lo importante es que John Rawls va en esta línea. ¿Quién es Friedrich von Hayek? Friedrich von Hayek es, al igual que Ludwig von Mises, un miembro de lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía, que es la escuela que propone el libre mercado. Algunos dicen que es el padre del neoliberalismo contemporáneo, pero esto yo no termino de verlo claramente y que de hecho los mismos integrantes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no terminan de entender qué es eso del neoliberalismo. Pero que sí queda claro es que Friedrich von Hayek, al igual que Ludwig von Mises, propone el libre mercado. Es decir, que el Estado no establezca precios y salarios, como ocurrió en la administración de Richard Nixon, o la de Kennedy, o la de Luis Echeverría y Díaz Ordaz y todo esto. México vivió una época en la que el gobierno decidía hasta cuánto podías ganar y hasta cuánto podías gastar. Es una especie de socialismo liberal, diríamos, ¿no? Pero esto ya no existe. Aunque alguien puede imaginar, no, pues ya el presidente de la República estableció que nadie puede ganar más que él, ¿no? Bueno, eso solamente en el sector público y en gobierno federal. Habría que ver si las políticas estatales funcionan así a nivel constitucional. Pero esto es lo que quiero marcarles, ¿no? No es que diga, y a partir del salario del presidente, todo lo demás deben ganar así. Si alguien tiene un puesto de tamales y gana más que lo que gana el presidente de la República, obviamente no tiene estos límites en este gobierno actual. Pero en la época de Luis Echeverría, en la época de Díaz Ordaz, pues sí había un límite. El Estado decía, tú puedes gastar, el huevo puede costar tanto, el arroz puede costar tanto.
kilo, la leche costará tanto el litro, y tú puedes ganar hasta tantos salarios. Es decir, el Estado tenía un control. Y la Escuela Austriaca de Economía, donde están Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, proponen esta idea de un libre mercado en el que la oferta y la demanda esté a las necesidades y a los intereses de los comerciantes. Por el otro lado, se encuentra Hart, que es un autor que opera la idea de que el derecho ciertamente opera bajo principios y reglas. Sin embargo, hay circunstancias y contextos en los que la norma jurídica no responde claramente a esas situaciones nuevas y por lo tanto tiene que tener esta opción de libre interpretación que él llama de discrecionalidad, ¿no? Que luego tendrá un conflicto con Ronald Working, al cual veremos en unos instantes más, explicándonos mucho de esto. Y Hart lo que propone es precisamente, digamos que es una versión americana de la Escuela Austriaca de Economía en el campo del derecho en cuanto a la libre interpretación para resolver problemas de una manera discrecional. Esta idea, sin duda alguna, Hart coincide con Hans Kelsen en cuanto que la norma puede interpretarse para poderse adecuar y adaptar a los casos concretos y resolverlos en su particularidad. No es que haya que someterse a una regla general, así como el libre mercado se queda operando de una manera que genera riqueza gracias a esta posibilidad de demanda y oferta libre. En el caso del derecho, el derecho no tendría también por qué quedarse ahogado por ciertas formas de principios consideradas como si estuvieran escritas en piedra, sino que podrían hacerse adecuaciones a casos particulares atendiendo a circunstancias concretas. Entonces, en ese sentido, pues estas son las ideas que forman a John Rawls. Y de algún modo me atrevería a decir también a Robert Nozick en cuanto a la idea de que precisamente aquí hay una posibilidad de libre mercado. Antes de que John Rawls escribiera el libro de una teoría de la justicia, escribió un libro muy importante que se llamó El liberalismo político. Libro que salió casi a la par del libro de su maestro, Friedrich von Hayek, que se llamó Derecho, Legislación y Libertad. En ambos libros se habla sobre la opción de permitir el libre desarrollo económico de los individuos, precisamente para que se dé este liberalismo político. Entonces, como verán, tal vez John Rawls en un principio sí planteó esta idea junto con Friedrich von Hayek, en la que parecería que es un libertario, en cuanto que todo mundo tendría derecho a desarrollarse dentro del proyecto dentro de la idea del trabajo de las naciones, ¿no? Las naciones tendrían que permitir el desarrollo de los particulares. Ahora bien, voy a hacer un breve paréntesis para explicar por qué es importante el liberalismo político. Pero antes de seguir, no sé si hasta este punto alguien quisiera hacer algún comentario o tuviera alguna duda. ¿Ha quedado todo claro hasta aquí? Bueno, entonces seguimos. Quiero platicar con ustedes sobre una obra que salió en el siglo XIX y tiene que ver con estas ideas de John Rawls. Vamos a entender primero qué es esto de un liberalismo político. La sociedad democrática moderna, como dice la lámina, vive en la pluralidad de doctrinas y creencias incompatibles entre sí, pero que deben de coexistir. Podemos tener, esto es muy importante, en los Estados Unidos, uno puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser hinduista, shintoísta, budista,
y tal vez sus visiones doctrinales y sus creencias religiosas no coincidan entre sí mismos. Uno puede ser de izquierdas pro-marxista o bien puede ser de derechas ultraconservadoras. Pero la realidad de los Estados Unidos es que todos coexisten y todos trabajan y la tierra de las oportunidades permite sus desarrollos económicos. Es decir, el liberalismo político no está casado con una ideología o un pensamiento doctrinal específico. Podemos unirnos todos, aunque no tengamos las mismas creencias morales básicas, religiosas, pero tenemos una concepción política de justicia en la que el sistema sociopolítico y económico nos permite desarrollarnos a todos de manera igual, sin necesidad de tener una creencia política o religiosa. Esto es muy relevante. O sea, podemos todos desarrollarnos aunque yo no forme parte de la Cuarta Transformación, o yo no forme parte del Partido Acción Nacional, o yo no sea un grupo evangélico, pentecostal, cualquier cosa de estas. Es decir, el trabajo de las naciones, el trabajo de la nación es permitirnos a todos desarrollarnos, independientemente de que creamos en tal o cual persona, independientemente de que creamos en el presidente o no. El liberalismo político lo que propone es el Estado tiene que darnos unas condiciones para que todos nos desarrollemos, estando a favor o en contra del mismo gobierno o de la ideología o creencia de los gobernantes. Esto es liberalismo político. ¿Dónde nace esto? Pues nace, diría Max Weber, con el capitalismo y el pensamiento protestante, donde desde el siglo XVI las naciones tenían una doctrina religiosa y había que asumir esas doctrinas religiosas para poder desarrollarse económicamente en sus países. Lutero y Calvino mostraron que las naciones no necesitan tener una creencia para poder desarrollarse económicamente, de tal manera que los reyes de la Sajonia alemana se independizan de Carlos V, ¿no? Para ya no tener que estar sometidos económicamente al Vaticano y a la Iglesia Católica en Roma, sino poder desarrollarse con sus propias creencias religiosas menos onerosas y tener unas iglesias más modestas en Alemania. Lo mismo pasará con Juan Calvino en Italia y en Francia. Esto distingue lo que llamamos el liberalismo comprensivo del liberalismo político, porque obviamente España, por ejemplo, o el reino, los reinos que tenía Carlos V de Habsburgo y Borbón, ¿no? Dependiendo de la línea familiar, o Carlos II, el hechizado Habsburgo y a veces Borbón, porque él mismo a veces cambiaba de posición en sus familias. Ellos sí tenían una convicción de que había que creer ciertas cosas para poder desarrollarse económicamente. En esas ideas, eso se llamaría liberalismo comprensivo. Todo mundo tendría que pensar de la misma manera para poderse desarrollar económicamente. Si ustedes me lo permiten, creo que en México ocurrió esto en el siglo XIX, hasta antes de las leyes de reforma. El liberalismo político propone que cualquier persona se puede desarrollar económicamente independientemente de sus creencias. Y aquí, por ejemplo, quisiera comentarles este texto de Carlos Marx, que se llamó La cuestión judía, que escribió en 1843. En Alemania o en la Renania de Carlos Marx, por ejemplo, y incluso le tocó a Sigmund Freud esto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los judíos no podían ejercer funciones de abogados o jueces. ¿Por qué? Porque había un liberalismo comprensivo donde la economía y la política seguían las ideas y las creencias del gobernante, el cual emitía una serie de leyes. Entonces, el Estado germánico profesaba una religión y para poder entender las leyes de esa visión,
de esa cosmovisión, pues las y los abogados, bueno, más bien los abogados, no había abogados todavía en ese momento, los abogados y los juezas y jueces, los jueces en ese momento, tendrían que tener estas mismas creencias para poder observar las leyes desde su perspectiva de creencia. Esto sería un liberalismo comprensivo. Marx escribe sobre esto el libro que se llama La cuestión judía, porque dice que, pues, para un judío vivir en la Alemania es prácticamente imposible, salvo que se convierta. De hecho, el papá de Carlos Marx convierte a toda la familia, menos a su esposa, a la mamá de Carlos Marx, los convierte al cristianismo, a un grupo evangélico protestante, para que puedan ejercer sus funciones libremente y estudiar libremente en la Renania que le tocó vivir. Marx dice, bueno, si el judío no tiene esa posibilidad en Alemania, tal vez pudiera encontrarla en Francia, ¿no? Donde hay un Estado constitucional y hay una especie de religión del Estado. Es una religión de la mayoría donde se admira a la diosa razón, a la diosa democracia, ¿no? Y dice Marx, bueno, para un judío esto sería muy complicado porque es abandonar su religión, ya no para tomar otra religión, sino asumir un invento nuevo religioso, social, que tampoco iría de acuerdo con sus convicciones. Y dice Marx, solo en los estados libres de Norteamérica existe un estado político plenamente desarrollado. Y esta, para Marx, esta era una forma de liberalismo político, donde si ustedes revisan, por ejemplo, dice Alexis Tocqueville, el testamento de George Washington, en los Estados Unidos no se cree que una persona sea buena porque tiene una creencia. Una persona puede ser buena independientemente de sus creencias y puede tener esta oportunidad de desarrollarse económicamente dentro de la labor de las naciones. John Rawls y Robert Nozick coinciden, al igual que Friedrich von Hayek y Hart, en que cualquiera en un liberalismo político puede desarrollarse económicamente. La riqueza de las naciones, o el trabajo de las naciones es que los particulares puedan desarrollarse económicamente. Ahora bien, aquí, en este contexto, Rawls entonces, en su liberalismo político, coincide con Hayek. Libre mercado, tener esta oportunidad de desarrollarse económicamente, pero le queda a Rawls el problema siguiente. En el liberalismo socialdemócrata que él asume, la pregunta es, ¿la economía crecerá bajo una sola creencia? ¿O puede haber crecimiento económico y pluralidad de creencias simultáneamente? Es decir, de acuerdo a lo que se pensaba antes del siglo XIX, la economía iba de la mano con una idea política. Y ese sería el liberalismo comprensivo, ¿no? Como ocurrió con el Partido Comunista en China y en Rusia. Había que ser comunistas para desarrollarse económicamente con el modelo económico. Pero ya vimos que eso, después de 70 años, es un fracaso. Parece que económicamente Francia, España, Alemania, con estas ideas de tener solamente una creencia política y su economía subordinada a esa política, también hay un fracaso económico. Y la pregunta es, bueno, parecería entonces que el desarrollo económico no tiene por qué estar aparejado a una creencia. De hecho, en los últimos 60 años, en los últimos 70 años, la humanidad ha experimentado que el desarrollo de riqueza de la humanidad que hemos vivido en estos últimos 70 años, la máxima riqueza en la historia de la humanidad, o sea, nunca en estos días hubo tanta riqueza en la historia de la humanidad como ahora. Esto es un hecho innegable. Ha habido un gran gasto para toda la humanidad, pero también ha habido un gran ingreso para toda la humanidad, ¿no? Piensen ustedes la cantidad de cosas y tecnologías, y en ningún otro momento de la historia ha habido teléfonos celulares, pantallas, tarjetas de crédito, la posibilidad de comprar tanto como hay ahora, la posibilidad de desarrollarse educativamente, laboralmente. Nunca había habido una cosa así. Pero parece que esa forma de desarrollo económico
no va aparejada a una moralidad. Es decir, una persona es productiva económicamente no porque crea en algo o porque haya estudiado algo. Ahí tienen ustedes luego unos videos de TikTok de Salinas Pliego que dice, pues hay mucha gente que va a la universidad y sí sabe muchas cosas, pero no sabe desarrollar, no tiene salarios mediocres. A mí me parece, yo me pongo el saco, porque yo soy de esas personas que dice este señor. Pero claro, yo la verdad, pues yo no sé cómo me sentiría habiendo sido hijo de un abonero y seguir viviendo del abono de Electra, ¿no? Tal vez me sentiría muy mal, pero bueno, él parece que le acomoda mucho en la situación económica. Ahora, por el otro lado, esta idea de que para hacer dinero no hace falta necesariamente creer algo, o sea, si yo soy un pentecostal, o soy un evangélico, o soy un budista, y digo, bueno, ¿por qué yo siguiendo mis reglas religiosas, por qué no genero una gran riqueza y tengo los beneficios? Esta sería una idea que, por ejemplo, existe en Lutero, perdón, Lutero no, en Calvino. Para Calvino, el tener esa forma de creencia va aparejada de un desarrollo económico. Es el único caso. Pero para George Washington, Hamilton, Benjamin Franklin, y todos los padres fundadores de los Estados Unidos, la idea es que uno puede, la idea de justicia, la idea de justicia puede darse económicamente y por convicciones. Ahora, el tema aquí es si no están aparejadas economía y creencia, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Bueno, puede haber justicia en una sociedad de diversas creencias morales. Vamos a ver lo que Ronald Dworkin, amigo de John Rawls, expone y explica sobre esto. It does seem to me that the great question, the root question for liberalism, by liberalism, of course, I don't mean party politics, and I'm not referring to the Liberal Party as a party in this country. I mean the philosophic doctrine, philosophic political theory called liberalism. The root question, it seems to me, is this. There are two possible approaches to the question of what is just. What is justice in a community? One theory says that the answer to what is justice, what arrangements of goods in society is just, depends upon the answer to a further question, namely, what kinds of lives should men and women lead? What counts as excellence in a human being? One theory says, treat people as excellent people, according to some theory, would wish to be treated. The liberal rejects that notion of justice. He says that justice has a call upon institutions which is independent of any particular notion of what the good life is, but rather can appeal to people as a way of regulating society that can be agreed upon rationally by people who hold very different kinds of theories of, let's say, personal morality. This book is an attempt to show how far an appealing and altruistic and humane political theory can be generated consistent with the basic posture of liberalism on this conception, namely that it's neutral amongst the various personal moralities that people hold. And that's a very important. Bien, ahí está esta diferencia. Puede haber justicia por la Constitución y por las leyes que establezca que todos somos iguales. Y parece que la ley así lo ve, pero en la realidad, si consideramos que todos son igual de honorables y cada quien genera sus propios medios, también allí habría justicia. Aquí, Ronald Dworkin, al igual que John Rawls, creen lo siguiente: las reglas deben regir las estructuras. La ley, y si la ley es la ley, y si la ley dice que todos somos iguales, todos somos iguales. El problema de la ley es que en la realidad misma, pues yo no soy igual a Salinas Pliego, ni ustedes son iguales a la reina de Inglaterra,
ni en México hay condiciones en las que Carlos Slim no es igual precisamente a todos nosotros. Las condiciones son diferentes. Entonces, dice John Rawls, en este sentido, por un lado está de acuerdo en que hay que generar este liberalismo político, la igualdad de todos, para que todos podamos desarrollarnos económicamente. Sin embargo, dice Rawls, en la realidad tenemos un problema de facto, es que la gente no está en igualdades de circunstancias. Entonces, lo que propone John Rawls es, en la realidad misma, cuando haya un problema jurídico, o cuando tengamos que hablar de las leyes, pensemos que todos somos iguales, en el sentido de hagamos un espejismo de justicia social, en el que nos olvidemos de quiénes somos nosotros, de quiénes somos hijos, a qué nos estamos dedicando en ese momento, y sigamos las reglas jurídicas en abstracto, y que resuelvan las reglas la vida misma de los individuos, sin importar situaciones económicas, socioculturales, históricas. La solución que pone John Rawls es una justicia en abstracto, en la que todos somos iguales, aunque en un liberalismo político todos seamos diferentes. Es decir, el punto de conexión de la igualdad está en la abstractividad de la ley, en la que fingimos que todos somos exactamente iguales, aunque en la realidad misma no lo seamos. Entonces parecería que la justicia está en abstracto, no en concreto. Veamos qué dice sobre esto Ronald Dworkin. Is it possible for you to characterize comparatively briefly, in the context of a television discussion, what it is that Rawls is saying? Yes, I think for that purpose, it would be a good idea to take up two topics in the book. The first is the topic of the method that he suggests and informs, and the second, the conclusions he reaches. And I think it's useful to distinguish them because some people are impressed with the one and not the other. The method is arresting, it's intriguing. Rawls tells us that when we're concerned with questions of justice, what rules that could govern the basic structure of society would be just, that we ought to think about those in the following way. We ought to tell ourselves a fairy story, for a start. We ought to imagine a Congress of men and women who don't belong to any particular society yet, who come together in a kind of constitutional convention. They're going to agree among themselves on a constitution, how their society is to be run. And they're like everybody else, these people. They have specific identities, specific weaknesses, specific strengths, interests. The only thing that makes them different is that they suffer from a total amnesia, the most crippling kind of amnesia. They don't know who they are. They don't know whether they're old or young, men or women, black or white, talented or stupid. In particular, this is very important, they don't know what their own individual moralities are. That is, they don't know, each one has some conception of what he wants his life to be like, what his preferences are in sexual morality and so forth, but no one knows what his views are on those questions. So it's as if, as in Rawls's phrase, they were separated from their own personalities by a veil of ignorance. Now, these amnesiacs nevertheless must agree on a political constitution. Rawls says what people in this strange situation would agree upon by way of a constitution, that the answer to that question will be, for that reason, principles of justice. This is a somewhat far-fetched thing to ask people to assume. Well, it's of course far-fetched to ask them to assume that it ever has happened or could happen. Yeah. It's a dramatic way of asking to imagine themselves making choices in their own self-interest, but without knowing things which separate one person from another. And that's, of course, just a way of enforcing a certain conception of equality on political decisions. But for the moment, I think it's better to
not to leave behind the myth, because the myth has itself great power. Now, the question is, what would people in this situation agree upon? And that's the second question, namely, the second topic, namely, what conclusions does this method yield? These are two, and Rawls calls them the two principles of justice. They are principles, I should say, for a society with a certain measure of economic development, so that there's enough to feed everyone. Once you reach that point, says Rawls, people in the original position, as he calls this strange situation, would agree on the following two principles. First, everyone shall have, to the greatest degree possible, the basic liberties which Rawls enumerates. These basic liberties are the conventional political liberties: liberty to vote, liberty to speak on political matters, freedom of conscience. They also include freedom to hold personal property, to be protected in your person, not to be arrested suddenly and without due cause, and so forth. The conventional, what you might call liberal liberties, are protected in this way. Secondly, the second principle of justice: no inequality in society, in distribution, no difference in wealth is to be tolerated unless that difference works for the benefit of the worst off group in the society. It's a very dramatic principle, the second principle. It means that if you could change society by making it overall poorer, so the middle class, for instance, was substantially worse off, you should do so if the result of that is to benefit the lowest off group in the society. So you have two principles. The first is the principle that says there are certain liberties that must be protected. The second is the rather more egalitarian principle that says, look to the situation of the worst off group. Every change in the social structure should benefit that group. The two principles are related through what Rawls calls the principle of priority. He calls it a lexicographic ordering, and says that the first principle dominates over the second. What that means is that even if, for example, it would benefit the worst off group in the society to abridge political liberties, take away rights of free speech, even if that would benefit the worst off groups in society, you must not do it. Only when liberty has been protected to the full are you entitled to consider the economic questions raised by the second principle. When you do come to those economic considerations, you must benefit the worst off class, but you can't do that until everyone's liberties are sufficiently protected. Fíjense que este es un punto muy, muy delicado. Vamos a fingir que todos somos iguales, sin perder nuestros derechos básicos constitucionales, todas nuestras garantías, y que la estructura jurídica o la estructura legal normativa resuelva en esas condiciones de que todos estamos en condiciones iguales. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos de la realidad económica, hay quien diría que la igualdad se da cuando dañamos esos principios liberales, nuestros derechos propios, como decir, vas a perder tus prerrogativas para darle igualdad a todos los demás. Pero diría John Rawls y Ronald Working aquí lo explica, pero obviamente eso sería un igualitarismo que dañaría a toda la sociedad. Sin embargo, de alguna forma, los individuos que se han beneficiado con las condiciones de la nación y en la igualdad podrían, conservando sus derechos y sus privilegios, mejorar la calidad de los demás. Is it possible for you to characterize Aquí, comparison? El tema, principalmente, es sobre esas ideas de John Rawls. Parecería que está a favor del liberalismo, en el sentido de conservar efectivamente los derechos de todos y cada uno. Y por el otro lado está proponiendo que finjamos que no tenemos nada cada uno de nosotros y que de algún modo beneficiemos esa condición económica.
Entonces, parecería que en partes de derechas y partes de izquierda. Ahora, vamos a ver qué dice la gente de la derecha y la gente de la izquierda, según Ronald Working, sobre la idea de la teoría de la justicia de John Rawls. The criticism from the right says that it's absurd to suppose that we should be ridden by concern for the worst off group. There are values more important, for example, cultural values, that it's important to perpetuate even if maldistribution, or inequitable distribution is the result. Criticism from the left is more complex. It fixes, first of all, on the first of the principles that I offered and says, Rawls says that when liberty and further equality conflict, liberty is to be preferred. And there are positions on the left which contest this and say that it's a bourgeois, middle class, liberal view. The second criticism from the left fixes on the second principle. When I described it, I said the second principle said there shall be no inequalities except as benefit the worst off group. A criticism, let us say, from the far left holds that inequalities are bad even if they do benefit the worst off group, so that we should prefer a society of complete equality even if everyone is worse off, including those who would be worse off under a Rawlsian distribution. That strikes me as being a masochistic view, but it is held by some serious people. Oh, it is indeed, who make the argument that envy or resentment is itself such a divisive thing that the self-respect, the damage to self-respect that comes from seeing others better off in a social structure is such a malign influence on personality that it's wrong to suppose, in effect, that they can be better off if they're materially better off, but other people are better off still. Yes, it's a view that's very strongly held. I would say of all the criticisms of Rawls, the one most fiercely contested is this seemingly cut off your nose to spite your face view. Fíjense que esto es muy interesante porque Rawls dice, conservemos los derechos de todos y suprimamos algunos cuando hay que darle un beneficio a la mayoría, pero a la mayoría más desfavorecida, pero sin que esto quiera decir que va a haber un detrimento. Y una izquierda muy radical diría, no, incluso a pesar de que pierda, pero es una condición de igualdad. Entonces, en ese sentido es una izquierda muy radical de la que habla John Rawls, y la cual, Ronald Working, y John Rawls tampoco estaría de acuerdo con esa izquierda extrema, porque parecería que caemos en una especie de socialismo o comunismo radical. Entonces, la teoría de la justicia fíjense, mientras que para Nozick es déjame libre el mercado y la libre oportunidad, para John Rawls en esta visión de socialdemocracia es que los ricos puedan seguir siendo ricos, la gente pueda seguir produciendo dinero, tratar de mantener estas condiciones de igualdad social en cuanto a la ley, en cuanto que la gente pobre no sabe que es pobre, los ricos no saben que son ricos y no hay beneficios específicos, sino que la estructura de la ley sigue operando, pero tratar de hacer atenuantes en favor de algunos grupos menos favorecidos económicamente. Ahora, esto, fíjense que es muy interesante porque también nos dejaría ver que México, en este momento histórico, no establece una visión de izquierda igualitaria radical como ocurriría en Corea del Norte, en China o en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, donde todos tendrían, o en Cuba, donde todos estamos iguales, en Venezuela. En todo caso, se conservan estos derechos y estas prerrogativas particulares. Y de alguna manera, tratemos de compensar estas formas de desigualdad económica, aunque legalmente la estructura está gobernando. Obviamente a la izquierda esto le suena muy raro, pero hoy en día en México parece que estamos viviendo en esas condiciones. Tenemos una izquierda que no es tan radical como igualitaria, y de hecho parecería que sigue algunas políticas de protección de libre mercado, permitiendo el desarrollo de riquezas, pero tratando de mejorar las condiciones de los grupos desfavorecidos. En ese sentido, parecería que es un gobierno
muy al tipo de John Rawls, un gobierno socialdemócrata. Claro que no lo pueden decir tan en ese sentido porque dirían que efectivamente no son socialdemócratas, ¿no? O yo no he escuchado al presidente de Morena explicar que precisamente Morena sea un partido socialdemócrata, como sí lo es el movimiento ciudadano, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué dice por el otro lado Ronald Working sobre Robert Nozick, que es la antítesis de John Rawls en el sentido de liberalismo extremo. Pero antes de irnos con Robert Nozick, comentarios hasta aquí de John Rawls. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Alguien ha leído aquí a John Rawls y una teoría de la justicia? No, pues no sé. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre lo que haya leído John Rawls? ¿No? Bueno, pues ya tenemos algo como para el fin de semana irnos a comprar algo y buscar. Desafortunadamente no le he leído, dice Jorge Rodrigo Mendoza. Qué lástima, pero ya tienes un buen pretexto para ir a buscar a John Rawls, al Fondo de Cultura Económica, leer el libro y platicar sobre esto. Pues yo nada más conozco ese libro que está en Fondo de Cultura Económica. Creo que es donde está una teoría de la justicia. A ver, vamos a ver rápidamente aquí. Una teoría de la justicia, John Rawls. Además está aquí en PDF. A ver, vamos a ver. Bueno, hay reseñas del libro. Aquí debe estar, miren. Miren, hay una edición. A ver, se las comparto. Hay una edición de este libro en Gedisa. Miren, esta es la edición de Gedisa, que es una muy buena editorial, ¿no? En Gandhi está en 720 pesos. No es precisamente el libro más barato del mundo, ¿no? Pero yo el que conozco es este del Fondo de Cultura Económica, que aquí está en 229 pesos. ¿No? A lo mejor la traducción es mucho más generosa en Gedisa, pues una traducción española. Esta es una traducción que se hace por parte del Fondo de Cultura Económica. Ahí lo tienen. Es un libro no muy delgado, la verdad es que no lo es. Déjenme ver si hay alguna editorial otra por acá. Bueno, y hay algunos videos de YouTube, Teoría de la Justicia de John Rawls, Teoría de la Justicia de Rawls, John Rawls, una Teoría de la Justicia. Pues algunas para estudiantes que han hecho resúmenes para alguna clase. Bueno. Ahora vamos a ver a Robert Nozick. Mire, aquí Fabián Caloca nos hizo favor de, mira ya, para los que no quieran gastar, ya tienen aquí el libro. John Rawls de la Justicia. Está en PDF. A ver. Sí, efectivamente. Bueno. Nos acaban de compartir aquí el link. Ahí está. Ahí está el libro que nos acaban de compartir. Y efectivamente están las 537 páginas. La primera edición, aquí dice 1971, es obviamente en inglés, la en 79 en español, la segunda en 95, que fue la que yo conocí. Y de este libro pues, está la sexta reimpresión. Bueno, ahí está la
Laura Young Ross. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la opinión y cómo el mismo Ronald Working. A mí me parece que son muy didácticos estos videos de Ronald Working, los vi. Busqué la forma de presentar las traducciones. Ay, perdón ustedes. Vamos a ver qué dice Ronald Working sobre la postura de John Rawls. O sea, a mí me parece que es muy, muy bonito este material, porque es el mismo Ronald Working, que a mí me parece que está más conectado con John Rawls que con Robert Nozick. Pero tiene una perspectiva muy clara de las posturas de los autores, ¿no? No las comparte, pero entiende muy bien los problemas. Bueno, vamos a ver qué dice del libertarismo de Robert Nozick. I'd like to move on now for Rawls to the other important end apart from your own, namely Anarchy, State and Utopia by Robert Nozick. I wouldn't ask you to do again such length as discussed Rawls, but I think it's not so important to do so as it hasn't been quite so influential. But could you do, as it were, do more briefly, Nozick, Well, I'll try. what you've just done for Rawls? I'll try. Nozick starts his argument with remarkable proposition. It's remarkable in its simplicity. Individuals have rights, he says, and there are some things that cannot be done to them without violating their rights. Well, that's an unexceptional statement. Of course that's so. Then we find out what these rights are. And it turns out that the Nozickian rights have this force, that it is wrong either to injure a person or take away his property for any reason, except with his consent, unless to do so is necessary to protect someone else's rights to his property or his person. Now, this means, this is very, very strong. Indeed, it's so strong that one might ask, is it possible to have a state at all that respects that principle? And surprisingly, the first third and the most densely argued part of Nozick's book is presented as a defense of the state itself against the anarchist. Nozick obviously takes this as no mean question. And obviously it isn't. After all, if you take my property away from me, then you have violated my rights. I have a right to take it back. But a state claims a monopoly of the power to use force. The state claims the right to stop me from taking back my property against you. I've got to go to the police and ask them to do it. It prevents you from taking the law into your own hands, Yes. as every state must. Yes, but what it's done is to violate my right, because it stopped me from doing something which I have every right, according to Nozick, to do, namely to protect my own property, which was wrongly taken from me. Nevertheless, Nozick agrees that if everyone did take the law into his own hands, there'd be anarchy. So the question is, what's wrong with anarchy? And his argument here is very elaborate. It may or may not work. There's a considerable doubt about it. But in any event, the upshot of the argument is that there can be a state. There can be what Nozick calls a night watchman state, which means a state that exists simply to protect property and person, punish people on behalf of other people. Question then arises, can the state do any more than that? After all, modern states do a lot more than that. They tax you and me and use the money they get to tax it to help other people or to do things in the common interest. Nozick gives that question a very firm answer. No, the state may not do anything except act as a night watchman. It may not tax, for example, for any purpose other than supporting the police. There are no doubt a lot of people listening who would feel some sympathy with that view. Yeah. And Nozick has been rather popular in certain political circles for at least this part of his views. Now, what argument could he give for this defense of what he calls the minimal or night watchman state? Well, his argument is this, in large part. Its argument is typically ingenious and complex, but I think the main thrust of it comes to this. He asks us to distinguish between two kinds of theories about what he calls justice in distribution. We each have certain things in society which we own, and the question is that distribution just?
Now, says Nozick, one theory is what he calls a historical theory, and that says this: the present holdings are just. What you own, you justly own, provided people gave it to you voluntarily, either as a gift or in return for what you did for them. If, however, it was taken away from anyone else, by taxation, for example, and then given to you, the holding is not just. This, of course, makes holdings. This, of course, would tolerate the most inequitable distribution you can imagine. The second kind of theory, says Nozick, of justice, doesn't appeal just to history as his does, who gave who to what, but rather offers some general pattern and says, let us look at how the thing ended up. The simplest form of a patterned theory, as Nozick calls them, is an egalitarian theory. Unless things ended up equal, it's wrong, even if it was all done voluntarily. Now, Nozick says only a patterned theory could oppose his view of the limited power of the state, because if the state is going to intervene to take money away from some and give it to others, it must be in pursuit of a pattern. Nozick, therefore, wishes to argue that any patterned theory is intolerable. And his argument goes like this. He says, suppose you could collect all the holdings, sweep up everyone's wealth, and distribute it all according to your favorite pattern. Suppose you're an egalitarian, you distribute the same amount to everyone. Now, you turn your back and people are going to begin trading with one another. Suppose, he says, he uses here the name of a very famous American basketball player called Wilt Chamberlain. He said, suppose Wilt Chamberlain plays basketball extremely well, which he does, and people wish to pay money. He doesn't wish to play basketball, but people give him money, ask him to play basketball. He's going to end up with more money than anybody else. In order to stop that, you are going to have to interfere with liberty to a constant degree. To stop these transactions, stop people from doing what they wish to do, you're going to have a dictatorship. You will not preserve a pattern of justice, if that's what you want, without the most serious inroads on people's freedom. Therefore, you can't have a pattern theory of justice. Therefore, the only tolerable state is his state, namely the night watchman or minimal state. La visión de justicia de Nozick, todavía mucho más radical, es yo tengo derechos. Y aunque hubiera estas condiciones de igualdad o esta visión de igualitarista en la que todos tuvieran exactamente lo mismo, Nozick asume que no existe este velo de conservemos toda nuestra idea de que no somos distintos, sino que Nozick muestra que aunque todo el mundo estuviera igual, luego, ya después de que terminaste de hacer esta repartición, pues todo el mundo empezaría una operación de libre comercio. Piensen ustedes que la Revolución Mexicana logró dar tierra y libertad, ¿no? Y los mexicanos, los campesinos mexicanos tienen sus ejidos, pero llega un momento en el que la cantidad de ejidos es insuficiente porque pues las familias crecen. La realidad social es que algunos prefieren no tener un ejido, sino mandar a sus hijos o irse a estudiar a otra parte o tener otras oportunidades laborales. En ese sentido, propiamente, en ese sentido, es que había un mosquito aquí, me pone inquieto. En ese sentido, precisamente Nozick lo que propone es que por más igualitarismo y justicia que quisiera hacer, la justicia misma encuentra sus caminos en la parte libertaria. Bien, ahora, ya para no estar tanto tiempo con Robert Nozick, John Rawls y también Ronald Worth, quiero explicarles que precisamente el sistema que operó durante más de 40 años, que fue desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 1970, cuando aparece John Rawls y Robert Nozick, el sistema económico predominaba con las ideas de John Maynard Keynes, quien había escrito este texto que se llama Teoría General, en la que hablaba sobre el control del mercado, lo que les decía, el Estado determina cuánto puedes ganar, cuál es el sueldo máximo y cuánto puedes gastar de cada producto.
Pero en los años 40, Friedrich von Hayek, que incluso fue contratado por la Escuela de Chicago, por la Universidad de Chicago, donde se funda la Escuela de Chicago, que va a ser esta línea de desarrollo de no control de mercado. Las ideas de la Escuela de Chicago nacen con la idea de la teoría económica de la Escuela Austriaca de Economía. Precisamente que las cosas no tienen un valor en sí mismo, sino que dependen del libre mercado y que la gente se desarrolla mejor en una condición de libre mercado. Friedrich von Hayek, si ustedes ven, platicamos sobre los dos libros de John Rawls y el de Friedrich von Hayek, que se dan a la par, sobre el liberalismo político. Cuando aparece, en el caso del liberalismo político, el libro de Hayek, están de acuerdo en permitir este desarrollo económico independientemente de las formas de creencia. Pero aquí, Buchanan, que es otro gran economista y teórico de la economía, de la política y de las elecciones, y la teoría de juegos en las elecciones, Buchanan pregunta a Friedrich von Hayek, ¿qué piensa que le pasó a John Rawls en la cabeza cuando saca su teoría, una teoría de la justicia? Parecería que no cuadra con el pensamiento de una visión liberal o de un liberalismo político como el que proponían los dos en un momento. I believe it's the preface to the second volume of your Law, Legislation, and Liberty. You say, The Mirage of Social Justice, you say that, in just one sentence, you say that you think that you're attempting to do the same thing, essentially, that John Rawls has tried to do in his theory of justice. People have queried me about that statement in your book. Well, I perhaps go a little too far on this. I was trying to remind Rawls himself of something he has said in one of his early articles, which I'm afraid doesn't recur in his book. That's a conception of correcting the distribution according to the principle of social justice was unachievable. And therefore he wanted to confine himself to inventing general rules which had that effect. Now, if he was not prepared to defend social distributive justice, I thought I could pretend to agree with him. But studying his book further, my feeling is it doesn't really stick to the thing he had announced first, and that there is so much egalitarianism really underlying his argument that he is driven to much more intervention than his original conception really justifies. I think there's much in what you say. I think there's a lot of ambiguity, and the first articles were much more clear. But now, in your notion, this mirage of social justice, is your idea that when we try to achieve, quote, social justice, unquote, we're likely to do more harm than good? Or is it somehow that the objective itself is not worth proposing or thinking about? It's undefinable. People don't know what they mean when they talk about social justice. There are particular situations in mind and hope that if they demand social justice, someone would care for all people who are in need or something of that kind. But the phrase social justice has no meaning because no two people can agree on what it really means. And I believe, as I say in the preface, I'd written quite a different chapter on this subject, trying that's impractical in one particular case after another, till I discovered that the phrase had no content, that people didn't really know what they meant by it. And the appeal to the word justice was just because it was a very effective and appealing word, but justice is essentially an attribute of individual human action, and a state of affairs as such cannot be just and unjust. So it's in the last resort a logical model. It's not that I'm against it, but I say it has no meaning. Aquí, Friedrich von Hayek piensa que la idea de John Rawls
sobre este velo en el que fijamos que todos somos iguales, pues es una visión igualitaria que en realidad en la práctica no se da. Porque, como veremos más adelante, en realidad no puede darse una condición de igualdad fáctica, económica, aunque legalmente sí la haya, económicamente no puede haberla. Y aquí me gustaría hacer esta precisión. Dice Hayek, y aquí sigue muy de cerca Hannah Arendt. Hannah Arendt va muy de la mano con esta idea. ¿Qué tanto sabemos sobre el comportamiento social? ¿Qué tanto sabemos sobre el comportamiento social? ¿Hay alguien que pueda decir cómo se va a comportar la economía? ¿Hay alguien que diga qué va a preferir la gente el día de mañana? No sé si usted lo sepa, pero por ejemplo, los boletos de Bad Bunny en el Estadio Azteca están totalmente agotados y se gastó una millonada para muchos de ellos en este concierto. Pero a lo mejor el día de mañana, en estos días vendrá un grupo que fue muy famoso en los 90, que fue Guns N' Roses. Claro, Guns N' Roses en los años 90 hubiera costado una millonada, pero hoy en día no es tan caro ir a ver a Guns N' Roses, pero sí es mucho más caro ir a ver a Bad Bunny, ¿no? Nadie sabe qué va a valer más hoy o mañana. Nadie lo sabe. Porque podemos ver tendencias. Todo el mundo dice, sí, puedo ver cuál es la tendencia del mercado, pero la tendencia siempre es a pasado, nunca es a futuro. Podemos ver cómo se ha comportado el pasado. Y dicen, bueno, es que por las tendencias podemos ir viendo qué va a ocurrir en el futuro. Bueno, está comprobado que eso no funciona. Porque hemos visto que la tendencia era que el PRI ganara o que el PAN ganara y Morena siempre se quedara abajo. Y de pronto, en las elecciones de 2018, vemos que la tendencia fue que Morena ganó y quedó históricamente rezagado el PRI y el PAN y el PRD. Es decir, si la historia estuviera escrita por las tendencias que se llevan en el pasado, pues la historia podría ser predecible, pero no lo es. Y esto precisamente lo dice Hannah Arendt, porque hay una infinidad de variables que pueden hacer que el futuro no sea igual que el pasado. Y esto dice Hayek, por eso la economía funciona de una manera distinta a una ideología política o a un pensamiento político. Porque la economía depende del libre mercado y de las circunstancias y condiciones particulares. No tiene que ver con una ideología de partido o un movimiento ideológico o sociocultural. En todo caso, los partidos políticos tienen líneas, pero pueden decir, no, y es que esto es lo mejor o esto es lo peor, pero no pueden predecir cómo se va a comportar, porque nadie puede ver el futuro, porque hay muchas variables. Esto que dice Hannah Arendt, también lo dice Friedrich von Hayek. Y en la realidad, lo que genera riqueza es esta condición de libre mercado. Por lo tanto, no puede haber una ideología de justicia que establezca el desarrollo del mercado al igual que la justicia. La justicia funciona en un canal distinto al del libre mercado. Una persona puede ganar mucho más dinero, pero no necesariamente quiere decir que eso sea justo. Justo es que tenemos, tanto para Rawls como para Nozick, nuestros principios de derechos básicos, todos los tenemos estas condiciones de igualdad. Y en los asuntos jurídicos, la estructura del derecho debe regirnos por encima de las creencias particulares que cada uno de nosotros tenga. Esa sería la justicia de Rawls y de Nozick. No violar nuestros elementos fundamentales, aunque en la realidad no haya esta posibilidad económica. ¿Qué es lo que... Voy a ilustrar esto que acabo de decir con Hannah Arendt, y luego voy a ir con Friedrich von Hayek, porque Friedrich von Hayek va a resolver esto de esta manera.
El libre mercado tiene que funcionar porque es lo único que genera riqueza. Por lo menos hasta ahora es como lo hemos visto. Y la moralidad que pudiera haber no va a ir necesariamente de la mano con el desarrollo económico. Entonces, no porque una persona sea buena, va a tener que ganar, va a poder ganar más dinero. Son dos cosas distintas. No porque alguien pague sus impuestos, sea ordenado, sea disciplinado, va a ganar más dinero. ¿No? Porque el desarrollo económico va en una línea y por el otro lado va el desarrollo moral y ideológico de la vida de la gente. Entonces, una justicia no va con la otra. Son justicias distintas. Y si queremos someter una condición de igualdad, condiciones igualitarias, esto no permite el desarrollo económico y es solamente una condición de igualdad en idea, pero en la práctica sería muy injusto para todos. Entonces, como verán, el dilema justicia, desarrollo económico van muy de la parte. ¿Qué es lo que dice Friedrich von Hayek? Y me parece que aquí está un poco el desarrollo de lo que habría que inferir que hubiera venido después para John Rawls. Si hay un libre mercado, que los que más ganan, no por obligación, sino por un deseo altruista, ayuden a los menos favorecidos. Tal vez el Estado podría establecer exenciones de impuestos, si hay apoyos económicos a ONGs o a grupos de apoyo a sectores sociales más perjudicados. Esto un poco lo pensó Peña Nieto, lo pensó Cárdenas de Gortari, lo pensó Cedillo, el gobierno de Fox y Calderón. Existía esto. Hoy en día no. Hoy en día las exenciones de impuestos para grandes ricos está un poco restringido, ¿no? Porque ahora el dinero entra al Estado y el Estado reparte, pero las aportaciones que hace el Estado tampoco son tan jugosas o tan buenas como para grupos o focalizaciones de apoyo, por ejemplo, medicamentos de niños con cáncer, tratamientos de niños quemados, en fin, una serie de cosas. Lo que dice Hayek es esa justicia social tendría que ser un caso de altruismo de la gente. Y de algún modo esta idea es la misma idea de Deng Xiaoping, quien después de Mao Zedong dijo, seamos ricos, seamos comunistas, pero seamos comunistas ricos, porque ser comunista pobre es muy triste. Y claro, encumbra a un sector mínimo de la población, que es el que más potencializa la economía, y hace una derrama económica hacia abajo. En el caso de México, siguiendo un modelo como el chino, tendríamos que tener un gran nivel y que la gente de una manera altruista hiciera derramas económicas hacia abajo. Pero cuando el Estado quiere mantener una posición de condición de igualitarismo, en realidad está ahogando el desarrollo económico. Vamos a ver estas ilustraciones que les he comentado. Tanto en Hannah Arendt como en von Hayek. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Act into the future. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. Because the future is being done. Action is a we and not an I. L'action est faite par nous et non pas par moi. If I were the only one, could I foretell? Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. You can tell a story that makes sense. How is that possible? Comment cela a-t-il été possible?
problem. C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. How is it possible that in Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? otherwise? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming La réalité a un impact si puissant that we can que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. actually infinite variety of perhaps possibilities. Y vean por qué esta idea, esta misma idea de que nadie sabe cómo se va a comportar la economía, porque el futuro se va haciendo, hay una infinidad de factores. Dice precisamente von Hayek, no podemos establecer una especie de moralidad vinculada con el desarrollo económico porque nadie conoce todas las variables económicas que se van a prestar y por lo tanto los valores morales o ideológicos de un pensamiento no pueden estar coordinados con un proceso de desarrollo económico. Y esto no quiere decir que el liberalismo económico sea inmoral. Más bien, habría que explicar, bueno, es amoral, no tiene nada que ver con la moralidad. We come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to a man who, for something like half a century, has been one of the dominant influences on Western thought. He's a philosopher, a political theorist, an economist, a logician, and now widely believed to be the inspiration behind Mrs. Thatcher and her government. He's Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the paces for the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself, but would you like to start by telling us how what you obviously regard as a complete misconception of your thought has arisen? That we're not willing to accept the guidance by the price mechanism, which alone can enable us to create a system of international coordination where the individual efforts are not guided by the concrete knowledge of the results, but where we work for something that we only learn by abstract signals, the prices. Why is that the only possible mechanism? Because we don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. We want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it. You can't possibly concentrate this knowledge. So the whole order of international cooperation has been built on such a signaling system where signals tell you about facts which nobody knows concretely in their totality. And I may add, such signals you cannot correct. You cannot correct signals which inform you about circumstances you don't know. And these signals you mean on the prices in a free market? Entirely the price of the free market, which alone have made the present level of wealth possible. But isn't the system fundamentally unjust in that, first of all, it only rewards in economic terms. Secondly, it rewards people in a way which may well be wholly disproportionate to their merit. I'll admit both of this, but it can't be just. I mean, a guide system which decides which things happen to be most important for the rest of man and person cannot take any concern of the merits of the individual. Whether at a particular moment your services are very valuable to your fellow man or not does not entirely depend on you. And what we need is that people are forced to do what is beneficial to the rest, irrespective of what merit there is behind it or not. The whole idea that society can be made to behave according to human conceptions of individual morals is completely mistaken. We cannot accept from society that it's a concept that just is not applicable to society. But surely, can't we, well, even if we accept your basic premise, can we not
reward people in our society, not perhaps according to a scale of their virtue, but at any rate according to a scale of their needs. After all, the needs of one individual and another do not differ according to his ability to compete in the market. No. What can only in a wealthy society is to assure for all a certain minimum below which nobody needs to fall. Beyond this, we must use the signaling system of prices as the indicators what people ought to do. And that can have nothing to do with their individual merits or needs. Indeed, it will probably help them more to satisfy their needs if they are constantly directed to where their efforts brings the greatest benefit to their fellows. Bueno, esta idea, como verán ustedes, lo que dice Hayek, maestro de John Rawls, y de algún modo Robert Nozick está en este parámetro. La economía se mueve por un lado. Una persona puede tener méritos sociales, una persona puede tener condiciones de desigualdad, pero la ideología, la filosofía, la moralidad de apoyar a unos premiándolos porque han sido meritorios en sus conductas, no necesariamente va con el desarrollo económico de libre mercado. Lo que podemos hacer es, de una manera altruista, parte de ese dinero que se genera con este tipo de operaciones, canalizarlo hacia otro sentido. Y aquí me parece que esto que dice Hayek, a final de cuentas, podemos inferirlo tanto en John Rawls como en Robert Nozick, que la justicia haga reglas y resuelva la justicia en reglas y en normas, aunque socialmente no se dé esta condición de igualdad, porque la justicia tampoco es una cuestión de igualdad, ¿no? La justicia es un tema de proporción, no de igualdad. Esto es importante. La justicia es un tema de proporción, no de igualdad. Y que haya proporcionalidad en las partes, pero no necesariamente quiere decir que sean iguales. Y pensar en parámetros económicos, condiciones de justicia abstracta, esto sería un error, porque precisamente cuando la ley rige la economía se ahoga, que fue lo que pasó con toda la política keynesiana. En cambio, en el libre mercado tenemos una gran economía operando y podemos tener esta teoría de la justicia de Rawls en abstracto y en todo caso buscar estas formas de apoyo altruista de los más ricos hacia los más pobres. Esta idea de Rawls y Nozick, aunque parezca extraña, es una idea que hemos visto ya en algunos autores, pero además en algunos sistemas políticos. Deng Xiaoping decía, seamos comunistas, pero no pobres, sino rico, ¿no? Ser comunista pobre no es buena idea, pero ser un comunista rico sí. Entonces, mantengamos la ideología, pero abramos el libre mercado. Entonces, China tiene un libre mercado, pero por el otro lado mantiene una ideología de partido de igualdad de condiciones. No combina una cosa con la otra. Dirán, hay que contradictorio los chinos. No, lo que pasa es que han aprendido de Hayek y de estas condiciones rawlsianas que podemos ser rawlsianos. O sea, podemos seguir a John Rawls en una igualdad de partido, de ideología, de moralidad, pero precisamente para que haya esa condición de igualdad hay que generar el capital, que se manejará por una vía distinta. Y este señor que ven ustedes aquí, me parece que también trata de presentar esta idea, tal vez con menos claridad, pero de algún modo sigue esta distinción entre lo que es político y lo que es económico. Lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría que represente a todos los mexicanos. Una lección de primer orden. Lo que es. Y parece ser que esta es la única forma de
existir, económica que se puede crear. Aquí Carlos Monsiváis explica que la izquierda como un proyecto ideológico, político, no puede sobrevivir si no es dentro del mismo neoliberalismo económico. Entonces debe buscar esas otras vías de justicia e igualdad que serán en el campo de lo teórico y no tanto de lo económico. Esta es una de las últimas entrevistas que le hizo a Carlos Monsiváis, sumamente interesante. ¿Cómo analizas todo el discurso de la izquierda latinoamericana frente a este avasallamiento neoliberal? Ha sido un fracaso la izquierda latinoamericana, terriblemente. Se ha apegado a fórmulas nacionalistas de hace 70, 80 años que nada explican, aunque viertan palabras infinitamente. No se ha repuesto de saber que ya no tiene ideal socialista a mano y cree que para siempre la tarea de la izquierda es gobernar desde la protesta mientras otros gobiernan desde el enriquecimiento de su clase. Y esto es muy nefasto. Si voy a la izquierda mexicana, se ha deshilachado por no entender un proceso de modernidad que incluía la aceptación de mucho de lo que consideraban prohibido o nefando o imperialista. No modificaron su idea del imperialismo y dejaron que los devastara el neoliberalismo. ¿Cómo analizas? ¿Cuál es entonces la alternativa de una posible izquierda ideológica, igualitaria, demócrata social? ¿No hay una salida creativa a esta asimilación, No, una estoy posibilidad? convencido. ¿Cuál sería ese camino? El problema es que no hay alternativas económicas. Alternativas culturales, sí. Y por eso creo que la movilidad cultural en este momento es la movilidad social posible. La mayor parte de los jóvenes que están leyendo y están yendo a ver películas de algún modo de vanguardia o están relacionados con el rock que les importa, etcétera, están teniendo una movilidad social a través de ello que jamás tendrían por su nivel de ingresos o el nivel de ingresos de su familia. Creo que el problema es que no hay alternativas económicas y que América Latina está siendo en ese sentido desahuciada por los poderes financieros. Esta idea de dichoso aquel que va a ser explotado porque por lo menos tendrá empleo, sí cunde. Ahora dígame, Octavio, de lo vacío ideológico en este fin de semana. Bueno, mire usted, el hecho esencial es, como dijimos, el ocaso del socialismo autoritario, en consecuencia de la ideología que inspiró ese experimento histórico. Pero no podemos olvidar que el socialismo, lo mismo el programa marxista que nosotros, fue una reacción frente a las limitaciones espirituales e intelectuales del liberalismo. El liberalismo es una doctrina crítica, pero quizá es pobre espiritualmente, no afirma nada esencial. Por eso deja siempre cierto vacío en las almas. Y frente a esto, también los horrores del desarrollo capitalista. El socialismo fue una reacción y un correctivo frente a las injusticias del desarrollo capitalista. Por una cuestión de tiempo ya no tenemos todo el final, pero creo que valdría la pena hacer un par de observaciones para redondear la idea. Rawls y Nozick nos dan teorías de la justicia en un momento histórico en el que se colapsa, o se va a colapsar, la izquierda, pero también la derecha, donde los liberales capitalistas están colapsando. Y como dice Octavio Paz, es porque no hay tal vez una moralidad en el liberalismo. Pero también la economía es necesaria operativamente. Este liberalismo ha permitido vacunas, este liberalismo ha permitido desarrollo económico, ha permitido estándares de vida mucho más altos que los que cualquiera de nosotros experimentó hace 30, 40 años. Pero por el otro lado,
las condiciones no son iguales. Hay algunos que dicen que es un mito la idea del descamisado que llega a ser empresario. Hay historias de éxito. Yo he visto muchas historias de éxito de gente descamisada, gente que viene de abajo y llega a altos niveles. No es la mayoría tal vez de la población, es cierto, pero también vemos que el desarrollo económico es una realidad, no va con la moralidad. Y una justicia económica no es igual que una justicia ideológica o una justicia política, diría Max Weber, o sea, religiosa, moral, filosófica. Pero precisamente yo creo que aquí está la parte importante del pensamiento crítico de Rawls y Nozick. Nos llevan a ver de una manera más sistemática y organizada esta polémica, que sin duda alguna es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Y como diría Octavio Paz, haría falta una nueva generación de pensadores críticos que hicieran una propuesta nueva de lo que es la justicia, tanto en la economía como en la ideología. En fin, me quedan escasos 2 minutos. ¿Alguna persona quisiera hacer algún último comentario antes de que nos vayamos? ¿Alguna pregunta? No. Sé que no es un tema muy fácil, he tratado de ilustrarlo con videos. La verdad es que me llevó tiempo encontrar videos que fueran explicativos y sobre todo esos videos buscar los fragmentos más ilustrativos. Como verán, es un tema que nos da como para 2 o 3 sesiones más, pero solamente se trata de dar este esbozo. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en algún otro momento, en alguna otra sesión. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.